Y por supuesto ya están en esta mesa los senadores de la República, Israel Zamora por parte de Morena. Israel, ¿cómo estás? Paco, muy contento de estar contigo nuevamente. Igualmente, bienvenido Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos PRD. días. Gracias. Y Damián Cepeda, PAN, ¿cómo estás, Damián? Muy bien, contento. Igualmente. A ver, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? ¿Está bien la postura del gobierno mexicano? Hay que esperar a la autoridad electoral, no participar en esta sesión de la OEA, hay cargada en contra de Maduro, se está peleando con Elon Musk. Hay muchas cosas, ¿no? en este asunto, la verdad, bastante complicadas, mi querido Damián. Sí, mira, a ver, a mí me parece que más allá de ideologías, más allá de partidos políticos, que es izquierda, centro, derecha, un demócrata para hacerlo tiene que repudiar cuando no existe democracia. Y me parece que es evidente que en Venezuela no existe democracia. No lo digo con este paralelismo que se quiso hacer, que México, Venezuela, ni porque el PAN, la verdad no es correcto que ciudadanos no puedan elegir libremente a sus gobernantes y me parece que eso es evidente. Creo que desgraciadamente es el ejemplo de lo que pasa cuando un gobierno domina al árbitro y al juez. Y en ese caso, sin querer decir que México es igual que Venezuela en todo, o que va a serlo igual, en eso sí creo que tenemos que fijarnos mucho. Porque más allá de que aquí gobierne Morena, el PRI o el PAN, si el que gobierna domina al árbitro electoral, es muy probable que abusen de su poder y que no permitan elecciones libres. Hoy lo que vemos es que un sistema pues, que extrañamente saca un resultado, una oposición que publica más del 80% de las actas, publica, en donde tiene una victoria de 67-30, o sea, más de 2-1, y una comunidad internacional que en su mayoría está exigiendo al menos transparencia, muchos condenando, pero otros exigiendo transparencia. A mí me parece patético que México no se atreva siquiera a asistir a una reunión donde se va a debatir el tema y que con su ausencia y con la abstención cobarde de Brasil, Colombia y algunos otros países, no se exija al menos transparencia. Eso es lo que estaban pidiendo. Qué pena por Venezuela. Yo conozco Venezuela, fui hace unos meses, me tocó verlo de primera mano. Lo primero que debo decir es que es un país, la verdad, muy bonito, con muchísimos recursos naturales. Me tocó recorrerlo en carretera, entonces no me van a contar. Sí, por supuesto que hay muchísimas carencias, pero también veo un país que tiene todo para levantarse. Tiene menos de 30 millones de habitantes, imagínate, o sea, aquí nada más en la zona conurbada y estados vecinos. Entonces, con un buen gobierno podrían levantarse muy rápido, porque además es impresionante cómo en Caracas, en la capital, se nota lo que fue antes, ¿eh? Es una infraestructura bastante bien puesta de hace décadas, nada más que completamente abandonada y la gente completamente en pobreza. Entonces, qué pena por nuestros compañeros, digamos, venezolanos, ojalá y pueda existir democracia y que se respete que los ciudadanos elijan libremente a quién quieren que los gobierne. ¿A ti sí te dejaron entrar? Sí, por supuesto. Israel, ¿cómo ves la postura de Damián? Pues mira, lo que nos debe de llamar primero la atención, Paco, es ¿por qué Venezuela? ¿Por qué analizar la elección en Venezuela? ¿No parece extraño que en un año en donde va a haber 65 elecciones presidenciales resalte mucho Venezuela? Porque muchos dicen es que hay una crisis humanitaria, que es la que llama la atención. Otros dicen la crisis económica es la que ha subido este tema a la opinión pública. Otros condenan y dicen que hay una dictadura, que hay violación de derechos humanos, y otros dicen que hay intervencionismo en ese país. ¿Qué es en realidad? Mira, yo lo que creo es que es importante para todos nosotros, inclusive aquí en México, porque hay una disputa geopolítica que debe de centrar ahí el análisis. Y esta disputa geopolítica se dio con la llegada en el 99 como presidente de Hugo Chávez, pero sobre todo después, cuando comienza la crisis, que se detona desde mi punto de vista en el 2007 con la privatización de la industria, perdón, con la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, que provocó una reacción en Estados Unidos de un senador que se llama Bob Menéndez, que comenzó él a promover las leyes en el Senado como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de Estados Unidos, y que comenzó con sanciones que después la propia ONU, hay un relator de la ONU en el 2019 que dice que estas sanciones crearon la crisis, o él dice exacerbaron la hambruna en Venezuela, y condena, porque incluso dice que él tiene reportes, esto es un reporte de la ONU, en donde dice que esa puede ser una medida tomada para deponer a un gobierno en Venezuela. Esa crisis
fue la que nos lleva a esta discusión y a este análisis. Ahora, Bob Menéndez, hay que decirlo, fue quien también criticó al gobierno mexicano y que hace 16 días fue condenado por corrupción en Estados Unidos. Le encontraron lingotes de oro en su casa, dinero oculto en sus trajes, su esposa también en actos de corrupción. Ese mismo, ¿con qué calidad moral se atrevió a promover estas sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela que crearon toda esta crisis humanitaria? Ahora, la realidad es que ¿cuál es la posición de México? Debe ser neutral, como lo fue cuando, recordarás, se criticó al gobierno de México por no haber al otro día de las elecciones en Estados Unidos en el 2021 reconocido la victoria de Joe Biden. Y ahí lo que el gobierno de México dijo, hay que esperar a que las autoridades institucionales den el resultado y México va a reconocerlo para no intervenir. Es lo mismo que está sucediendo actualmente con Venezuela. ¿México es neutral, Miguel? ¿La crisis en Venezuela ha sido ocasionada por esas sanciones? Mira, yo veo que Israel estudió bastante, la verdad es que muchos antecedentes para tratar de darle vuelta a algo que es muy claro, que es un autoritarismo exacerbado y una comunidad internacional que está reaccionando pues de manera fuerte ante evidencias, porque se muestran evidencias de actas de escrutinio, se muestra evidencia de las personas manifestándose en la calle y se muestran evidencias de un presidente que sale y lo primero que señala es que deben de ir a la cárcel los opositores, que deberían estar tras las rejas, que son los culpables de que haya muertos en Venezuela, porque no podemos hacer ni siquiera comparativos. Yo la verdad también soy de esa idea de no hacer el comparativo, sino analizarlo directamente. Lo que está pasando es un control absoluto de las autoridades que regulan las elecciones en Venezuela, las que las califican, y después la consecuencia del aparato absolutamente controlado también de los medios de comunicación. Ayer estaba yo viendo una transmisión del presidente Maduro y verdaderamente era un alarde de control, un alarde de dominio de lo que iba a pasar. Mostró a unas personas detenidas que dijo que iban de Colombia para haber causado estragos en su población. Era un circo. Ahora sí hay algo relevante. Estados Unidos, ayer con el vocero de Seguridad Nacional, dijo: la paciencia se está terminando. Y se está terminando no solo en Estados Unidos, sino en la comunidad internacional. Eso debe dar un punto de relevancia. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional reacciona. Lo único que está pidiendo es que se transparenten. Pues sí. El presidente Maduro ha dicho, se van a abrir 100%. A ver, pues ok, con las que tiene ya la oposición y con las que se van a abrir, que se transparenten. Eso es la petición. Incluso aquí en México, la propia presidenta electa dijo que se transparente, que se tengan los resultados transparentes. Esa posición creo que es la que debe tener México. Insistir en que haya transparencia. Varias cosas. Primero, no, la pobreza de Venezuela no está generada por las sanciones. Las sanciones empiezan en 2017 y empiezan primero en el sector energético. De hecho, Estados Unidos le siguió comprando a Venezuela. De hecho, le siguió comprando. En Venezuela hicieron un montón de cosas. Después fueron agravando las sanciones, luego las quitaron, luego regresaron, en fin, se fueron cambiando. Es normal, la comunidad internacional reacciona. Es como nosotros, tenemos un tratado con Estados Unidos, tú rompes algunas cosas, como ahorita que van a romper el tema de competencia económica o telecomunicaciones, seguramente va a haber una reacción, ¿no? Porque dice, oye, tenemos reglas. Bueno, dentro de esas reglas, en este caso Estados Unidos dice, pues yo no negocio o yo no le compro o no permito que se invierta en un país que no tenga libertades y que no tenga democracia. Pues nadie está obligado a comprarle a otro, pues, ¿no? O sea, creo que no se puede echar la culpa. Hay millones de venezolanos que han salido en estos años y hay represión. Estas imágenes del presidente Maduro, de veras, yo no simpatizo para nada, de hecho repudio ese tipo de gobierno. Pero si fuera electo democráticamente, pues yo no tengo por qué decir nada si ciudadanos eligen eso. Pero no es así. Y estar diciendo, se giraron órdenes de aprehensión, no estar diciendo, el fiscal ya dijo, giró órdenes de aprehensión contra el candidato y contra la líder opositora María Corina. Eso no es democracia, por Dios, güey. O sea, están queriendo ir a detener. No publican las actas. Oye, pues claro que tiene que haber un repudio internacional. A mí me parece que todos en esta comunidad
debemos de expresarnos. Y uno que no se dice demócrata, como se dice aquí el presidente, no puede simplemente estar omiso y querer escudarse en, ay, me voy a esperar. No, de acuerdo, que se espere. Si lo único que se está pidiendo es que se publique la información, ¿por qué no quieren publicar la información? Punto. Ayer fue grave. Yo creo que fue un desatino de la Organización de Estados Americanos esta sesión en donde ya calificaron. El problema no es que se pida transparencia como lo está haciendo México. Por supuesto que nosotros consideramos, como dice Miguel, que lo que se debe hacer, incluso para beneficio del propio gobierno y la legitimidad del gobierno Maduro, es que transparente. Él debe de ser el más interesado en mostrar realmente los resultados, por supuesto. Lo que no podemos aceptar es lo que ocurrió ayer con Luis Almagro, calificando la elección. Imagínate, un organismo, además muy desacreditado en América, porque se ha dicho que obedece a principios imperialistas, ¿no? Y tenía la oportunidad de quitarse esa etiqueta y decir, oigan, vamos a esperar, sí, vamos a exigir a que haya transparencia, lo que quieras, pero el día de ayer lo que vimos en esa sesión fue una calificación de la elección. No, eran incluso cualquiera distintos. lo puede ver, perdóname, Damián, pero cualquiera puede ver ese video y hay un momento absurdo era en donde donde Luis Almagro dice, ¿cuántos días más quiere que le demos? O sea, hay un momento en que dice, ya llevan 3 días. ¿Cuántos días más quiere que le demos? Dice Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Pues ¿a poco le corresponde a la OEA darle y determinar los términos de los países? Eso es una invasión a la soberanía que solo va a dividir a América. La pelea va a ser con Maduro. Y el tema es Venezuela, no Musk lo vea. ya se lo dijo. Sí. Yo le voy a Musk, espero que ganen esa Bueno, eso. A mí me parece que todos tenemos que contribuir a que exista democracia en el mundo. Yo, sin titubeos, repudio cualquier gobierno, sea de izquierda, de centro o de derecha, que de manera autoritaria y sin permitir a los ciudadanos elegir, se quede a la fuerza en el gobierno. Un juicio así se basa en elementos que dependen de los medios de comunicación. Por eso estoy pidiendo la transparencia de las actas. Por eso México debe ser objetivo, México debe de esperar, no puede tomar una decisión a la ligera, como se está tratando de hacer, por el contexto que yo te ponía, senador, geopolítico. Está mucho más complejo. Mostrando el 80% de las actas. Lo que nosotros estamos diciendo es que haya transparencia y que se respete, porque también lo vimos en Estados Unidos. Lo vimos en Estados Unidos en el 2021, cuando un grupo muy grande salió a las calles a decir que había cometido el Partido Demócrata un fraude. Eso es real también. ¿Y por qué el gobierno no salió ahí? A lo que yo voy es, no puedes tomar una decisión. El gobierno mucho menos calificar a la ligera una elección controla al si no tribunal. tiene los elementos. No publica las actas. La oposición publica el 80% de las actas. Están todos los indicios. Lo que estamos pidiendo es que se revise. A mí lo que me impresiona es cómo en Morena, lo digo con respeto, pero ayer los escuché en la Comisión Permanente, no se atreven a señalar la posibilidad de que exista un abuso. Es increíble, nomás porque es de izquierda. No, pero Israel sí se va a atrever. Un autoritario, sea de izquierda o de derecha, hombre. Paco? ¿Dónde está el checklist para decir cuando hay una dictadura, cuando hay una violación? Cuando no existen elecciones libres. ¿Quién va a calificarlo? Lo grave es, no, Damián, a ver. ¿Es autoritario o no? ¿Bajo qué criterio podemos en esta mesa calificar una elección en Venezuela si no tenemos todos los elementos? A lo que yo voy es, hay que hacer un juicio, por supuesto, y cada quien va a tomar sus conclusiones y va a hacer su juicio, pero hay que esperar a elementos objetivos. O el candidato opositor, ¿te parece lo que nosotros estamos en contra, por supuesto, es de cualquier acto que incluso vaya en detrimento de las oposiciones. Por supuesto, en México hay democracia, se permite la libertad de expresión, nosotros estamos a favor de eso. México mismo no está a favor de la reelección. O sea, en México no existe ese sistema porque creemos que ha dañado y sin embargo respetamos ese sistema de reelección que existe en Estados Unidos, el que existe en Canadá, los 16 años de Angela Merkel, ¿no? o los 20 y tantos años que tuvo un presidente en Finlandia, se respetan. Pero eso no quiere decir, Damián, que tú puedas tener la autoridad desde México de calificar una elección o desde la OEA sin que todavía haya los elementos a los 3 días. Pidiendo la transparencia, cosa que no quiere hacer México. Maduro? ¿Qué piensas de lo que hace? Nosotros, de que mande detener a los opositores. Nosotros creemos que hay un discurso. No, nosotros no. Déjame contestar, me preguntas y no me dejas contestar. Es que, pero no digas que hay un discurso. Mira, el fiscal, lo que nosotros sabemos. Déjame nomás darte información. Sí, el fiscal general salió a tele. Okay. No Estados Unidos, güey, no Bob Menéndez, no Almagro. El fiscal general de Venezuela
diciendo que le giran orden de aprehensión. ¿Qué opinas de eso? Nosotros El estamos en candidato contra, opositor. por supuesto, de cualquier preso político. Eso sí, lo que quiero decir, Damián, eso no implica que yo reconozca que eso esté sucediendo en Venezuela. Lo que yo te quiero Lo decir dijo es, el fiscal. permíteme, yo te dejé hablar. Lo que yo quiero decir es, México, la recomendación por la unidad de América, porque creo que esto puede dividir a los países nuevamente y crear una separación entre los países americanos y latinoamericanos y caribeños. ¿Cuál es lo grave? Que tomar decisiones y calificar una elección, porque ¿qué te va a detener de calificar cualquier otra elección en toda América? Yo veo que es indefendible. Que existan órganos independientes y que se Y cuenten no los hay votos. intereses manera que la económicos gente de ahí, Venezuela pueda geopolíticos tener que en todos los puedan países. manipular a los Vamos a medios mandar para un darte corte, cualquier dato. Vamos Damián. a un ver. corte, pero anunciando la Hay que transmisión de la defender la democracia pelea sin entre miedo, así. Hay que defender la democracia sin miedo, sea de derecha o de Hay que izquierda. Y se defiende. Autoritario es Nosotros la autoritario, defendemos. punto. Pero y la ¿estás de soberanía de acuerdo los que estados es también. autoritario lo que hace el presidente de Yo Venezuela? no podría Es calificarlo, autoritario. Miguel. Está ¿Por bien, qué? bueno. ¿Cuáles son los elementos para calificarlo? Pues porque está así? mandando detener a los opositores. ¿Con base en qué todavía ni elementos? se califica la elección. En que el gobierno lo está Yo diciendo. lo que voy debe es, de para tener. hacer un juicio hay que tener todos los elementos y creo que en este momento pues no eso los es lo hay. que no Prende la tiene el tele, fiscal. güey, escúchalos Es nada lo que no más, tiene es el todo. Miguel, ¿Qué tenemos que ir a canal una quieres que pausa. se vea? Muchachos, Él tenemos sale que ir a una hablando. pausa. Anuncian la de transmisión de la pelea entre Maduro y Mosca. Muchas gracias, gracias. Comentar por ustedes acompañarnos. tres. Muchas gracias, por favor no le cambie. Ya se tienen que ir los muchachos, pero nos veremos la próxima. Los están Gracias.